Absolutismo español necesitamos también retomar un poquito lo que había sido la cuestión del encuentro de América, ¿no? Por parte de los españoles con esos viajes de Cristóbal Colón y después en lo posterior Vespucio, Gaboto, Magallanes. Bueno, en ese sentido se supondría que el acceso a una colonia y la posibilidad de explotar a esa colonia en cuanto a los recursos, en cuanto a la mano de obra, le generaría a España un mayor bienestar, ¿no? Eso va a suceder, ¿sí? Pero de algún modo va a ser al principio, cuando exploten a toda fuerza las riquezas americanas. Pero yo dije alguna vez, tengan presente que en realidad la plata y el oro de América van a terminar generándole a España un dolor de cabeza. Es que eran quienes se tenían que hacer cargo también de la explotación, ¿no? de esos recursos. Y para eso también conlleva enviar expediciones constantes, tratar de sostener o contener, mejor dicho, las fronteras, ¿sí? de que nadie se pase de vivo, ¿sí? En cuanto a las otras potencias, y de esa manera, bueno, conlleva un costo también. Así las cosas, la inversión que tiene que hacer España ya de por sí es bastante. Pero por otro lado, la disposición de una fuerza que rija justamente los criterios de defensa también. Mientras que al ingresar el oro y la plata a España, y esto puesto al servicio de toda Europa, porque con eso se negocia, ¿sí? Con ese dinero circula, ese ingreso, mejor dicho, circula, se van generando las posibilidades para otras grandes potencias, pero no precisamente para España, ¿sí? Que no goza justamente del 100%. Esto es una cuestión más bien económica, ¿no? No goza del 100% de su usufructo. Al resto le llega de una manera del intercambio, ¿no? El intercambio y del negocio. Una de las cuestiones que van a suceder en cuanto a lo que trate de imponer posteriormente España va a ser justamente el monopolio, ¿no? Monopolizar el comercio entre América y España, ¿no? Entre las colonias americanas y España. Pero después eso lo vamos a retomar. A lo que me quiero referir ahora es que ese poder que venía también junto con la Inquisición como una punta de lanza, ¿no? Evangelizar a toda costa, y esto de las hogueras, bueno, esta España, también de monarcas bastante poderosos, va a llegar a su fin de algún modo, ¿sí? Que lo vamos a denominar la crisis del poderío de los Habsburgo. La guerra de los 30 años, ¿sí? Famosa guerra de los 30 años, marcó el final del poder de los Habsburgo. En Europa, derrotados por una coalición de estados protestantes, en alianza con Francia, acuérdense que protestantes, por ejemplo, eran los ingleses, los franceses eran católicos, y acá escuchen esto de vuelta, ¿sí? Derrotados por una coalición de estados protestantes en alianza con Francia, Francia que es el otro poder absolutista que analizamos, ¿sí? Este poderoso linaje, que a fines del siglo XVI dominaba amplias zonas de Europa Central y de Italia, la península española, Países Bajos y América, a comienzos del siglo XVIII, quedó limitado al dominio de Austria, su tierra natal. Esta crisis tuvo consecuencias en el mapa político de toda Europa, ¿sí? Así es como, luego de la muerte de Felipe II, una sucesión de reyes conocidos como los Austrias menores, entre los que vamos a encontrar a Felipe III, Felipe IV, Carlos II, ¿sí? No fueron capaces de sostener todo ese imperio tan enorme que tenían los españoles, ¿no? Para eso hay que tratar de centralizar lo más posible el poder. Bueno, en este caso les resulta imposible. Son reyes más bien débiles, ¿sí? Acá dice como el duque de Lerma, ¿sí? El conde duque de Olivares o Juan José de Austria pudieron frenar la decadencia, ni siquiera ellos. Es que junto con los problemas externos y militares, otros conflictos internos llevaron a una profunda crisis que culminó con la dinastía hacia el 1700. Esas profundas crisis tenían que ver justamente con las revueltas sociales, que ya de estas vimos varias, que se iban dando en torno a lo que es la corona española, y la imposibilidad de unificar criterios en todo el reino español, ¿sí? De hecho, las manufacturas de consumo también empezaron a cambiar, ¿sí? Castilla se tornó también bastante anárquica, si se quiere, ¿sí? Y como decíamos antes, la plata americana que le servía a otros países, pero no evidentemente a España, ¿sí? Bueno, en ese sentido la monarquía española intenta frenar un poco lo que es esta cuestión, ¿sí? Y trata de crear, para poder tener un poco más de
de fuerza económica, crea una serie de impuestos que en realidad lo que va a terminar de generar es otro dolor de cabeza, ¿sí? Porque estaba tan desnutrido económicamente el reino español que no va a poder, ni siquiera con esta imposición, ¿sí?, de impuestos, generar justamente una nueva estructura económica, valga la redundancia, ¿no? Así las cosas, hacia 1640 es cuando se va a empezar a disponer, ¿sí?, una serie de reinos absolutistas autónomos, ¿sí?, que no configuran a lo que es la España entendida como un todo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se conforman en torno al reino español una serie de provincias a las que vamos a llamar las Provincias Unidas. Cada una de ellas, ¿sí?, va a tener un poder absolutista. Ahora imagínense, trasladen lo que es el concepto del absolutismo, ¿sí?, a un montón de provincias en torno a lo que es un reino y se van a dar cuenta de la puja y tensiones de poderes que se van a dar en torno justamente a los soberanos que detentan ese poder absolutista. Así las cosas, entonces las Provincias Unidas se transforman, ¿sí?, en algo bastante interesante de analizar. Dentro de las Provincias Unidas, Holanda ya era una potencia económica desde la segunda mitad del siglo XVI, ¿sí? Un poder restringido a Austria, ¿sí?, como es el que recién decía hacia el Reino de España, liderada por una dinámica burguesía comercial. Sin embargo, no pudo mantener su supremacía en el Atlántico y en el sudeste asiático, ya que fue desplazada por el ascendente Gran Bretaña. En cambio, siguió controlando el comercio de la región del Báltico. Y surgen así nuevas potencias en lo que es la Europa oriental, ¿sí? Ya con Suecia también destruida, derrotada, comienza el ascenso vertiginoso de Prusia, ¿sí?, otro estado protestante originalmente parte del Sacro Imperio Romano. Finalmente, Rusia, donde se profesaba otra variante del cristianismo denominado ortodoxo, también comenzó el ascenso que lo llevaría a convertirse en otra potencia europea, ¿sí? Es decir, que acá aparecen nombres que hay que tener en cuenta en adelante, ¿sí? Primero, Holanda, que también va a ser un estado que va a tratar de detentar lo que es la economía de América. Por otro, Prusia, ¿sí?, un reino importantísimo hacia el siglo XVIII también, ¿sí? Y acá que nos estamos adelantando también en años, ¿no? Hemos recorrido con España desde 1492, ¿sí?, un poquito antes, por supuesto, pero sobre todo en esta última etapa, desde 1492 hasta lo que es 1700, ¿sí? Todo esto son sucesos, ¿sí?, que se van dando en torno a la corona española y que de alguna manera van a llevar a que en 1810, ¿sí?, toda esta consecución de hechos hacia 1810 van a producir en lo que es América lo que va a ser la Revolución de Mayo, ¿sí? Eso lo van a ver el año pasado, pero para que tengan presente cómo se van desarrollando los sucesos que no son aislados y que todos tienen que ver con algo que es fundamental para la historia de toda América, ¿sí?, que es la Revolución de Mayo. La debilidad de España, la imposibilidad de sostener las colonias y, por supuesto, esto que tiene que ver con las Provincias Unidas que hacen de España un poder bastante diezmado, ¿sí? En ese sentido, bueno, ya tenemos los tres absolutismos más importantes. Por un lado, el francés, que era el que reconocidamente se vuelve como uno de los más importantes. El inglés, al que habíamos dicho, bueno, es el fracaso también del absolutismo inglés. Y por otro lado, una crisis en torno a la figura española que desarrolla distintos tipos de absolutismo en una misma región, ¿sí? Lo cual ahí ya tenemos las tres diferencias más importantes de lo que es el absolutismo europeo y por lo cual nosotros estamos realizando este trabajo. La organización del Estado. Las Provincias Unidas se organizaron como un Estado federal. Aunque el predominio de Holanda, la provincia que más aportó a la lucha contra los españoles, fue evidente desde un comienzo. El Estado se organizó como una república en la que la autoridad se encontraba dividida entre cargos colegiados, parlamentos, estados generales y cargos unipersonales, como los regidores. Con este esquema se intentaba mantener un fuerte equilibrio y la división de poderes, aunque este nuevo Estado parece ir en contra de las tendencias monárquicas y absolutistas de la época. En realidad, la guerra favoreció la concentración de poder. La figura que se destacó
fue la del Statuder, líder militar que en el caso de Holanda siempre pertenecía a la familia Orange-Nassau. Los Orange también, que son gran parte de los enfrentamientos que tienen los ingleses, ¿sí? Creo que el otro día lo nombré. Los Statuder ganaron poder porque controlaron los ejércitos, hasta que finalmente su cargo fue reconocido como el supremo del Estado y convertido en hereditario, ¿sí? Bueno, hasta acá con el tema de la crisis de los Habsburgo. Después vamos a ir retomando un poquito todo el tema de América, ¿sí? Y la organización en torno a esta de justamente este poder. Bueno, nos encontramos la próxima.